primer lugar, nos gustaría saber cuál es la situación actual en el ámbito político-social que vive Bielorrusia tras estas protestas opositoras. Si hablamos de la situación social y política hoy en la República de Belarus, podemos decir que la situación se iba estabilizando durante los últimos 3 meses. A partir de noviembre del año pasado, la mayoría de las estructuras de oposición operan desde el exterior, bajo la jurisdicción de la Unión Europea. Pero en realidad nosotros tenemos claro que el control lo efectúan los Estados Unidos. Hoy en día existen, según nuestra propia opinión, hoy en día existen 2 centros de la regulación y coordinación de las protestas y de los movimientos de protestas que se centran en Polonia y Letonia. Una vez disminuidas las protestas callejeras, algunos de los activistas pasaron a la posición de preparar ataques terroristas. Hubo unos intentos de preparar ataques terroristas, sabotajes contra los funcionarios de gobierno y pues podemos decir que estos son los intentos que en general se efectúan en muchos países donde se planea efectuar el golpe. Hoy en día están detenidos 3 grupos de combate que se encontraban en diferentes etapas de ejecución de sus planes y actividades. Uno de los grupos hasta logró traer los explosivos y armas a nuestro país desde el territorio de Ucrania. Asimismo, la situación social se mantiene completamente estable. Las empresas, la esfera social, las autoridades políticas, todo está en pleno funcionamiento. Para finales del año 2020 solo podemos constatar que tuvimos una caída del Producto Interno Bruto de menos de 1% a pesar del COVID y las acciones de la oposición. Todas las empresas, la esfera social, las autoridades, policías, todo está en funcionamiento como antes. ¿Qué papel han jugado los grandes medios de comunicación y las redes sociales en estas protestas? Para las operaciones similares siempre se utilizaban las redes sociales, que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. En nuestro caso fue la red social Telegram. Esta red social anteriormente se utilizaba con fines políticos. Más antes, a través de esta red social, se divulgaba la pornografía infantil, así como se vendían drogas, pues así como los algoritmos de esta red se consideraban seguros. Precisamente mediante este mensajero se coordinaban las manifestaciones callejeras, así como planes de los disturbios y rutas de tráfico. Por eso podemos constatar que en nuestra situación el Telegram jugó un papel muy importante. Esto que comentas abre un debate bastante interesante y es que cómo influyen políticamente las redes sociales en la juventud y cómo es posible defenderse de campañas de manipulación masiva si las empresas tecnológicas están en manos de empresas extranjeras. En cuanto a la situación la que tenemos, hoy en día podemos constatar lo siguiente. Hay un cierto periodo crítico, alrededor de un mes, cuando las redes sociales actúan como principal coordinador o instrumento de la desestabilización. La comunicación con la juventud a través de las redes sociales se considera solamente como una de las etapas para la preparación de la desestabilización. Aquí las redes sociales juegan un papel importante, pero al mismo tiempo los medios de comunicación también participan en la preparación de estos instrumentos. Todas estas operaciones y actividades están controladas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Pues a través de los medios de comunicación se efectúan los llamamientos a la preparación de la revolución y las redes sociales sirven de mecanismo de coordinación. Porque, claro está, es bastante difícil vigilar los puntos estratégicos de coordinación de estas operaciones porque están fuera de nuestro país.
Por eso no siempre se presenta posible encontrar o revelar los culpables de todas estas actividades y asimismo derrocar este canal. К сожалению, на сегодняшний день мы видим, понимаем, что и, к примеру, той же Российской Pues hoy en Федерации día a относится nivel mundial звучали nosotros призывы tenemos un objetivo de reunirnos y discutir de qué manera podemos enfrentar y de qué manera podemos luchar contra las operaciones que se efectúan a través de las redes sociales. используя мировые, так скажем, рычаги, которые уже у нас существуют традиционные. Pero la reacción recíproca de los Estados Unidos todavía no la hemos recibido, pues como todos los puntos estratégicos de la coordinación de todas estas operaciones se centran precisamente en los Estados Unidos. Поэтому мы пошли по пути, конечно, тут надо Hoy en было día действовать tenemos немножко que, раньше, claro, то есть presentar alguna создание alternativa, es альтернативы, decir, но сегодня revelar можно cuál de las учитывать, redes sociales se какая hace социальная popular сеть, entre los она jóvenes постоянно меняется, y постоянно разные entregar una тренды, alternativa. актуально сегодня, завтра, Precisamente послезавтра, porque может no быть, да. hemos efectuado un control, puede ser que sea más efectivo, pues esto produjo un intento de hacer o organizar la revolución de color aquí en nuestro país. Кроме того, звучали тоже в нашей стране обсуждается. Tenemos el ejemplo chino cuando se crean las redes sociales dentro del país que son cerradas. Основные социальные сети свои. Что для такой маленькой страны, как Беларусь, Pero para tal país pequeño como Belarus, это сделать очень тяжело. hacerlo es bastante complicado. Конечно же, как и по многим вопросам, мы можем Hay que decir que esta arma en plan de la utilización de las redes sociales puede ser usada solamente una vez. Para usarla una vez más hay que esperar un tiempo bastante largo, porque si al principio la gente se someta al engaño, luego engañar a la población es bastante complicado. Использовать, так скажем, вот этот же вид оружия в виде социальных сетей уже будет тяжелее, потому что Pues nuestra juventud hoy en día analiza críticamente la información que aparece en las redes sociales, ya que tienen en cuenta mucha información falsificada. Para entender de qué se trata de la información falsificada, también requiere un tiempo para que la juventud entienda de lo que se trata en realidad. Estas redes sociales, si nos hablamos precisamente de Telegram, esta red social no es tan popular porque la mayoría de la gente, y tengo en cuenta la juventud, ya no tiene crédito precisamente a la información que está puesta o que se presenta mediante esta red social. И сегодня эти социальные сети, вот эти группы, через которые Pues hoy en día estos grupos que anteriormente coordinaban las manifestaciones discuten la agenda habitual, es decir, diferentes situaciones económicas u otras. Ямочный ремонт в том числе их интересует. То есть, по сути, La agenda de la revolución parece haber disminuido. и если численность основного... La audiencia que se consideraba extremista contó con 1,5 millones de personas. то сегодня это 500 000 человек. То есть на Hoy en миллион día se trata solamente количество de la mitad. подписчиков, ну, соответственно, сфера влияния упала и продолжает уменьшаться. То есть Es decir, доверие нет. podemos decir que la esfera de la influencia disminuyó bastante. Вместе с тем, Entre еще tanto, один otro mecanismo para luchar contra tal tipo de instrumentos en las redes sociales es nuestro sistema tradicional de jurisdicción который, так скажем, определяет отношение того или иного que determina las relaciones телеграм-канала, YouTube-канала con Telegram canal y YouTube canal y unos canales, algunos canales de la red de Telegram hoy en día se consideran extremistas. То есть, по сути, Es decir, la divulgación de la información a través de estos canales и даже подписка на них y hasta los seguidores de ellos становится вне закона. se hacen fuera del ámbito legal. Ну, а многие Y muchos coordinadores de Telegram canal ahora están revelados и в соответствии с нашим законодательством y conforme a nuestra jurisdicción будут наказаны serán castigados. или уже наказаны. A menudo nos han hablado en Europa en general de una oposición que demanda democracia, pero recurrentemente se ha ocultado su ideología. Me gustaría saber cuál es el programa político de estas formaciones opositoras.
Ну, по сути дела, одна Durante la preparación del golpe, la oposición especialmente no publicó los programas para no dividir el movimiento de protesta. Y precisamente el objetivo de estas acciones fue no dividir el movimiento de protesta. Anteriormente las autoridades habían sido declaradas criminales y las elecciones habían sido falsificadas. Y todo esto tenía que convertirse en el punto clave del programa de la oposición para llevar a los belarusos a las calles y solo luego, cuando vamos a ocuparnos del poder, мы подумаем над программой. pensaremos sobre el programa. Claro está que para elaborar un programa político hay que tener las capacidades especiales. Белорусская Y позиция para los servicios de los Estados Unidos se presenta bastante complicado elaborar un programa para la oposición belarusa. Ну, еще раз Voy a повторюсь, repetir что que es это una de las técnicas típicas de todas las revoluciones de color. Но у этих, в кавычках, революционеров Pero estos revolucionarios tienen capacidad de preparar bien a los militares, создать необходимую картинку, которая нужна сегодня в crear средствах. la imagen necesaria que se necesita en los medios de comunicación. Ну и, соответственно, отработать Esto está claro que del poder se ocuparían otras personas. Это было на Украине. En Bielorrusia es cierto que el Estado sigue jugando un papel muy importante en la economía y me pregunto si es un motivo de peso para formaciones de corte liberal llevar a cabo esta oposición al gobierno para buscar privatizar estos diversos sectores que aún se encuentran dentro del control estatal. Tenemos una correlación entre el sector público y el sector privado de aproximadamente 50-50. Las industrias clave como la energía, la refinación de petróleo, la ingeniería mecánica, la petroquímica y la extracción de sales de potasio están o son de propiedad del Estado. Precisamente estas esferas y no el sector privado que forman la mayor parte del presupuesto de nuestro país. Y claro está que la mayor parte del presupuesto se gasta en necesidades sociales. Pues existen también evaluaciones liberales según las cuales que se utilizan para indicar la ineficiencia del sector público con las demandas de venderlo. На наш взгляд, главная задача Lo principal para nosotros es mantener el control sobre las empresas monopolistas, como los sistemas de energía, el transporte. Esto permite vender barato a la población la electricidad, calefacción, transporte, lo que no ocurre en la Unión Europea. То есть Es государство decir, en в estas этих esferas сферах el Estado практически не trabaja para зарабатывает, la работает для población. людей. Ну, вот Muchas такая, gracias. вот наши, так скажем, приоритеты. Pues estos son nuestras prioridades. De cara al futuro, ¿se esperan nuevas arremetidas contra Bielorrusia, tanto a nivel interno como externo? Безусловно, Claro está que las tareas planteadas en la dirección belarusa deben ser cumplidas. достижение целей будут Los становиться, métodos de lograr estos objetivos будут становиться все жестче, van a hacerse más duros, так скажем, радикальнее. más radicales. И, в принципе, как мы видим по технологии, самый последний этап Como реализации vemos, según la tecnología, la última etapa de la realización подобных революций de tal tipo de revoluciones это теракты и устранение политических лидеров. son actos terroristas para derrocar a los líderes mundiales. Поэтому сейчас все наши, так скажем, средства мобилизованы на то, чтобы не допустить Pues hoy en día todas las medidas de las que disponemos están dirigidas кровопролития в нашем permitir обществе a los нашей стране asesinatos y matanzas en nuestro país и двигаться к единению народа внутри по разным направлениям. y seguir cumplir la meta de unir a la población dentro del país. Antes de terminar, me gustaría preguntar si hay algo que ellos quieran añadir de cara a divulgar su mensaje al resto de Europa y si nos hemos dejado algún asunto por tratar. Ну, на сегодняшний день мне что хотелось бы сказать. Вот, вам Ante todo, спасибо, nos что gustaría вы agradecer a ustedes тоже наши lo que nos dieron esta posibilidad de entregarles la información que es verdadera. Основными, так скажем, странами, точками, опорными точками Los puntos estratégicos, los países que jugaron un papel bastante importante в осуществлении революции в en la нашей стране realización de la revolución en nuestro país
стали страны Восточной Европы, fueron a los países de Europa del Este, такие как Польша, Литва, tales como Чехия. Polonia, Letonia, República Checa, Именно те страны, где влияние Соединенных Штатов достаточно precisamente высокое. aquellos países donde la influencia de los Estados Unidos es bastante grande. Поэтому, по сути дела, все сейчас зависит от этого государства, от Соединенных Штатов, Por как eso они podemos resaltar que todo depende de los Estados Unidos, будут, как далеко они смогут зайти de cómo van a efectuar su política в деле, так скажем, реализации своих вот этих черных y hasta делишек, dónde pueden llegar en la organización de sus actividades, по которым мы знаем их по всему миру. según las cuales ya son conocidas en todo el mundo. Поэтому я уверен, Estoy seguro de que en Belarus no se podrá llevarse a cabo la revolución. La situación que tuvimos nos hizo fuertes y en consecuencia vamos a seguir el curso, lo que hemos determinado y precisamente lo que determinó nuestra población belarusa. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por atendernos y ha sido un placer poder escucharos. Спасибо большое. Muchas gracias.